infarto, un incendio, un accidente de tráfico, situaciones extremas donde una llamada a tiempo al 112 puede salvar vidas. En cuestión de segundos, los profesionales que atienden esta línea telefónica activan los recursos necesarios para prestarnos ayuda. El servicio de emergencias cumple 20 años en Andalucía y lo celebra, como siempre, al servicio de todos. Así trabajan los que se arriesgan cada día para atender al que los necesita. Es la desesperación, el miedo, la impotencia. ¿Hay alguien? Sentimientos que nos embargan ante un incendio, un accidente, una agresión o un paro cardíaco. Situaciones trágicas que nos llevan a suplicar ayuda. 112 Andalucía, dígame. Emergencias 112 Andalucía, dígame. Son los profesionales que están al otro lado de la línea las 24 horas, todos los días del año. Accedemos a uno de los 2 centros coordinadores del 112 en Andalucía. Es el pulmón de las emergencias. Desde aquí, a golpe de clic, en 5 idiomas, activan a sanitarios, bomberos o cuerpos policiales. What's your emergency? A car crash? Is anybody blocked in the car? ¿Qué es lo que ve? ¿Llamas o solo humo? Prestan auxilio haciendo equilibrios constantes sobre la fina línea donde se cruzan la vida y la muerte. Ana aún se estremece cuando recuerda el incendio de la residencia de ancianos frente a su casa. Su llamada al 112 fue el primer eslabón que arrancó el operativo encargado de hacer frente a un auténtico infierno. Todo fue asomarme a la ventana y ver que había un humo negro denso. Inmediatamente marqué el 112 de manera instintiva, ni siquiera lo pensé. La persona que tomó la llamada en el 112 fue absolutamente profesional. Tardaron 2 minutos en aparecer. La señora del segundo tenía medio cuerpo fuera de la ventana pidiendo socorro, socorro, que nos estamos muriendo, mis hijos. Y la del tercero golpeaba las ventanas porque no atinaba a abrir la puerta. Agárrate a mi reina, agárrate a mí. Ahí, sentadita. Muy bien, muy bien. Protección Civil inmediatamente empezó a organizarnos, el barrio entero se echó a la calle a ayudar en lo que tenía. Son importantísimos los alertantes, que son las personas que activan el sistema. Los 8,5 millones de andaluces son importantísimos y está en torno a las 10.000 llamadas diarias. Andalucía, dígame. ¿Qué le sucede? Tomamos qué es lo que ocurre rápidamente, tomamos el lugar donde ocurre, se toma una información muy básica acerca de, sobre todo si hay personas heridas, y a partir de ahí avisamos a los operativos que ya se pueden poner en marcha hacia el lugar de la emergencia. Un accidente, dígame, ¿hay alguna persona herida? Hay una persona que está atrapada, dígame, ¿cuántos vehículos hay implicados? Las llamadas inicialmente que entran en el 112, ellos hacen un primer triaje del tipo de asistencia. Todas las asistencias que son de tipo sanitario se derivan a 061. Recibimos una llamada del 112 en la que comunican un accidente de tráfico para un varón con traumatismo cráneoencefálico. El paciente está siendo trasladado en helicóptero a Hospital Militar. Vámonos, un aviso a la superficie. Vale, estupendo. Venga, nos dirigimos para allá. Un TC de un accidente de tráfico. Ya el estrés estamos entrenados y ya habituados. Si no trabajar en equipo es prácticamente imposible. Y más en situaciones límite que son las que vivimos nosotros, es imposible si no es en equipo. Pues vamos a recogerlo al helipuerto que está en el hospital militar. Entonces valoraremos cómo está el paciente y lo traeremos al Virgen del Rocío. Con las nuevas tecnologías tenemos acceso a la historia digital en movilidad, es decir, mientras vamos conocemos todos los antecedentes y las patologías previas. Mientras llegan al helipuerto, la actividad es intensa en la sala del 061. Una mañana bastante movida, porque tengo mucha incidencia con los vehículos hoy. Pero bueno, la tónica general de llamadas a la sala, como todos los días, un montón de llamadas asistenciales que está resolviendo con los equipos de emergencia nuestros. Su índice de ocupación hoy es bastante alto. El problema al que nos enfrentamos en cada una de las asistencias es lo que llamamos patología tiempo dependiente, es decir, situaciones críticas en las que hay un riesgo vital y necesitamos una actuación rápida y una resolución en el hospital también rápida. Está consciente y va para trabajar de práctica la criatura el primer día.
hemodinámicamente estable, un hematoma gordo aquí en el cráneo que le duele, superficial. La familia va para trauma. Digamos que las más abundantes son las llamadas sanitarias, simplemente problemas sanitarios de personas que tienen o una enfermedad o han tenido un accidente, digamos, doméstico, en ese tipo de situaciones. Son las más abundantes, pero claro, evidentemente las más complejas pues son otro tipo de llamadas, por ejemplo las de seguridad ciudadana, donde se ha producido una agresión, donde se está produciendo una persona que está en peligro. 112 recibe lo que es la petición de esa emergencia por parte del ciudadano y casi de forma automática nos está entrando a nosotros cuando es competencia de Guardia Civil la emergencia. Conseguimos entrar en el lugar donde se reciben esas peticiones del 112 y se activan las patrullas necesarias. Esto llama el Cerebro el Centro Operativo Complejo, que aglutina la Unidad de Seguridad Ciudadana con los compañeros de tráfico. Nos dejan de llamar, los compañeros piden apoyo, hay que activar helicópteros, hay que activar bomberos, hay que gestionar, junto con 112 tenemos que gestionar protección civil, lo que haga falta. Nos entra un pedido a través del 112 en el que nos indican una pelea ahí en su localidad, en la calle Federico García Lorca número 30, en la que hay varias personas, al parecer, algunas de ellas armadas con armas blancas, y pudiera haber un herido. Nos dirigimos al lugar. Se comunica 112, emergencia por pelea vertical. Recibido, nos dirigimos al lugar. Lo más complicado es cuando se acumulan varias incidencias importantes, incendios o accidentes importantes graves o peleas, entonces tenemos que intentar gestionar lo más rápido posible, llegar rápido al punto y hacer una mejor atención al ciudadano. Nosotros jugamos siempre con el tiempo de reacción. A menor tiempo de reacción, mejor gestionada la emergencia. El tiempo de respuesta en estos días estamos en 3 segundos aproximadamente. Entre que una persona levanta el teléfono, llama y se le atiende en el 112 Emergencias Andalucía. Una de las premisas del gestor, ¿no?, es obtener esa máxima información, menor tiempo posible y con la mejor calidad. ¿Almudena me ha llamado? Sí, buenos días, Begoña, ¿qué tal? Bien. ¿Bien? Almudena lleva 20 años trabajando en el 112 Andalucía, una experiencia que traslada a los operadores que ahora forma. Tienen que ser resolutivos y controlar los nervios, las angustias de quien llama. Las preguntas que se hacen aquí siempre son necesarias, aunque el alertante yo entiendo que en su estado de nervio entienda que se le están haciendo muchas preguntas. Las preguntas son necesarias para hacer las activaciones correctas y enviar la ayuda lo antes posible. Hay llamadas muy duras de personas que pierden un ser querido, que te llaman en un mar de lágrimas y son llamadas muy complejas. Esas son las llamadas que más te marcan. Las llamadas sanitarias, de accidentes de circulación, porque hay personas que están viendo en ese momento hay una persona fallecida a su lado, esas son las llamadas más complicadas. Algunos compañeros en los cuales pues, han tenido alguna crisis de ansiedad, es difícil pasar páginas, pero se le ayuda a través de acciones formativas en cuanto a la adaptación y el control de los llamantes difíciles. Tiene que tener una actitud reflexiva y no impulsiva, una empatía racional y no emocional. Llamadas que marcan al otro lado del teléfono y en plena calle, situaciones que duelen y que sin remedio quienes trabajan en emergencias se llevan a casa. Recuerdo una parada cardiorrespiratoria en un pequeño de 10 años, que eso sí fue difícil. Aunque lo dimos todo, no pudo tener buen resultado. El fallecimiento de una niña de muy corta edad, bebé prácticamente, que había caído a una piscina, claro. Somos seres humanos, empatizamos con la situación, en ese momento puede coincidir que el propio operador pues tenga una situación familiar parecida, una niña con esa edad, y eso se lo lleva a su casa y ya digo, 20 años después lo tiene un poco grabado. Intenta uno desconectar, pero ciertamente te lo llevas a casa. Intenta darle vuelta, cómo podíamos haberlo hecho mejor, cómo podemos mejorar, quizás si hubiéramos hecho esta maniobra y si nos hubieran llamado 30 segundos antes y si ese cruce no hubiera estado colapsado por tráfico y si no nos hubiéramos encontrado un coche aparcado en la esquina, easy. Y esos easy pues son los que poco a poco te van marcando. Sí, dígame. Desde el rescate de una persona a asistencias agónicas como estas, la mayoría de las llamadas de auxilio que atiende bomberos proceden del 112. Cada siniestro tiene su complejidad
y el entrenamiento es vital para actuar en situaciones de riesgo extremo. Hoy en este parque practican con un brazo articulado de 27 metros. Nos sirve tanto para hacer algún rescate como para lanzar agua desde el cañón, un monitor que tiene arriba. El bombero es fundamental en el entrenamiento y la formación continua, tanto en los materiales que se tienen como pensando en las nuevas tecnologías. Las calorías que desprende un incendio de hoy no son las mismas que desprendía un incendio de nuestros abuelos. La coordinación en la gestión de emergencias es fundamental porque ganamos tiempo y con la coordinación aunamos esfuerzos para resolver una emergencia. En ese papel de coordinación, el 112 ha estado presente en las grandes concentraciones de los últimos 20 años, como las romerías, el Gran Premio de Motociclismo de Jerez o los Juegos del Mediterráneo. Esencial ha sido su actuación en aquellas catástrofes donde desplegaron sus puestos de mando avanzado. Las relacionadas con los incendios forestales, como el incendio de Río Tinto en la Sierra Norte de Sevilla y Huelva o el incendio del año pasado en Almonaster la Real, sin olvidarnos de las grandes inundaciones o las graves inundaciones recurrentes y los fenómenos meteorológicos adversos que se vienen produciendo cada vez con más frecuencia. Nada más echar a andar, se enfrentaron en 2001 con el accidente en el que murieron en Huelva 19 jubilados que iban de excursión. Le seguirían otros siniestros como el de los turistas finlandeses en Benalmádena y otras tantas desgracias, muchas de ellas en el mar. Hemos estado apoyando a las familias en el Pepita Aurora, más recientemente en el Ruamar el pasado año en el mes de enero. Ahí ha estado el 112 Emergencias Andalucía y éramos los primeros que recibíamos la llamada cuando se localizó el primer cadáver. El caso de Julen es muy llamativo con el apoyo de todo el equipo de Emergencias 112 Andalucía, con los servicios de Protección Civil de Málaga y con todo el esfuerzo que se realizó. 8,5 millones de incidencias, más de 90 millones de llamadas en 20 años. 500 profesionales intentando resolver situaciones dramáticas, algunas inimaginables como la pandemia. El momento más crítico que hemos vivido realmente fue la semana del 12 de marzo, con esa saturación, ¿no? Esa importante de llamadas, donde fue necesario reforzar las salas, que nos reforzaran desde el 061, la empresa pública de emergencia sanitaria, y desde Cruz Roja, y en esos momentos fueron momentos muy complicados. En estos 20 años han tejido una tela de araña donde están interconectados más de 150 entes. Esa coordinación se consigue con aplicaciones en tiempo real, como la que es la aplicación GEA de gestión de emergencias integrales en Andalucía. Se crean espacios en los que todos los organismos que participan de la resolución de las emergencias comparten en tiempo real la información y en cada momento saben la información que aporta cada uno de ellos a la resolución. Seguimos a la UBI móvil con el accidentado trasladado en helicóptero. Está a punto de llegar al hospital. Durante toda la ruta está conectada con el centro coordinador. El centro de coordinación de emergencias que nos enrutan el GPS para que ubiquemos mejor el sitio donde nos mandan. Nosotros lo hemos recogido de la helisuperficie y lo hemos traído a su hospital de referencia. Hay que ser optimista, porque ya te digo, bien estable, pero pendiente de pruebas porque el accidente ha sido un impacto fuerte. Tienen muchísimas situaciones que ves que la salva la vida a la persona y eso satisface mucho como persona y como profesional. Una alegría es un parto, ¿no? También te lo llevas para casa, no solo lo malo. Es el caso de María Ángeles. Su pequeño Paolo nació en la carretera de un polígono con la ayuda de los equipos de emergencia. No les dio tiempo llegar al hospital. Se me vino el parto de momento. Yo le decía, Iván, que es que yo estoy empujando. Me decía, no empuje. Digo, pero si no empujo yo, es mi cuerpo el que empuja solo. Le tuve que decir a Iván que llamara al 112. Digo, llama al 112, que no llego, que no llego. Tranquilizaron mucho a mi marido, a Iván, que gracias a eso por teléfono dice, tú tranquilo, tú échate al ladito. Entonces eso es mucho. Cuando vi a la policía, a la ambulancia, yo ya me quedé tranquila. Yo ya decía, ya estoy en buenas manos. Agradecida, ¿no? Lo siguiente. Los andaluces valoran con un sobresaliente la gestión del 112. Agradecimiento unánime a quienes ya sean con un micro, bajo una bata, un chaleco antibalas o un uniforme ignífugo, se desviven por salvar a los demás, asumiendo graves riesgos en un continuo desgaste físico y personal. Pero no hay tiempo que perder. Un incendio. ¿Qué es lo que arde, señora? La alarma suena. Hay que actuar rápido. El trabajo sigue.